Toneladas de lodo, tierra y piedras cayeron sobre Chosica, Chaclacayo y Santa Eulalia. Decenas de familias lo perdieron todo por los huaicos y el tránsito en la carretera central es lento. En provincias las lluvias causaron muertes. Romina Rossi, ¿cómo están las cosas a esta hora? 29.7 de la carretera central y el tránsito está totalmente restringido. Son varios vehículos que se han quedado aquí varados y muchas personas están teniendo que bajar incluso para poder llegar hacia sus destinos caminando varios kilómetros. Una publicación brasileña acusó al expresidente Humala de haber recibido $3 millones de Odebrecht. El dinero habría sido dado para su campaña electoral con la venia del exmandatario Lula da Silva. Y fue tendencia en las redes, huaico evidentemente por la emergencia en las zonas altas de Lima, vía expresa por una intervención policial que generó pánico, y COEN, que es el nombre del Centro de Operación de Emergencia Nacional donde se monitorean los huaicos. Hola, buenas noches. Buenas noches, señores. Bienvenidos a 90 Central. Raúl. ¿Qué tal, Muy Juliana? buenas noches. Vamos a comenzar hablando, por supuesto, de los huaicos que han dejado cientos de damnificados en las zonas altas de Lima, pero que se han repartido por todo el país e incluso en Argentina fuertes lluvias. El presidente de la República, PPK, ha estado hablando de esta situación. Ha dicho que lo más importante es tomar, claro que sí, medidas preventivas, pero lo cierto es que es difícil decirle a la gente de la zona, sobre todo de Santa Eulalia, Chaclacayo, Chosica, que se han visto afectadas, que mantengan la calma. Efectivamente, los huaicos que cayeron durante el fin de semana tomaron por sorpresa a la población de Chosica, Chaclacayo y Santa Eulalia. Al menos un centenar de viviendas quedaron afectadas por los deslizamientos de lodo y piedras, que además dejaron 15 personas heridas. Afectó el paso vehicular en 11 kilómetros de la carretera central. El paso de buses y camiones se tornó lento y las autoridades recomendaron tomar rutas alternas para llegar al centro del país. Bueno, realmente son imágenes impresionantes de los duros momentos. Vemos, por ejemplo, esta camioneta completamente enterrada. Los duros momentos que se viven en Chosica, Chaclacayo, Santa Eulalia, con las calles convertidas en ríos de lodo que traen piedras, que se meten en las casas. Uno tiene que cruzar las acequias, poniendo en riesgo incluso la vida. Felizmente hasta ahora no hay víctimas mortales. Y Latina desplegó a varios equipos de periodistas hasta la zona para tener todos los detalles de la emergencia. Un último huaico se registró hoy, esta tarde, a pocas horas en Santa Eulalia. Varios centros de esparcimiento quedaron absolutamente inundados. Incluso hubo gente que se quedó atrapada. Calú Montoya estuvo en ese punto de la ciudad y este es su reporte. La preocupación de toda la gente, también nuestra personalmente, porque en realidad estamos viendo que va en aumento la cantidad de agua que está avanzando por la carretera central. Para que nosotros nos ubiquemos mejor, por favor, quisiera que se ubiquen mejor. Estamos en el paradero de Inca Kola. Si avanzamos en esa dirección, llegamos hacia Chosica, está muy cerca la central hidroeléctrica de Moyopampa, y hacia el otro lado, el otro extremo, donde nosotros hemos estado informándoles desde temprano, que es Santa Eulalia, otras zonas que ya venían siendo afectadas. En este momento no sabemos cómo esas personas estarán viviendo, la gente de diversos anexos por donde nosotros hemos estado recorriendo el día de hoy por la mañana. Vemos que la policía está llegando. Observen lo difícil que es avanzar por esta zona. Es un vehículo de la comisaría de Chosica que viene a apoyar a todos los vecinos, y vemos la gran dificultad que tienen además otros vehículos particulares para poder avanzar, y el huaico continúa discurriendo por el paradero, el paradero de Inca Kola. La situación en Chosica, la situación en Santa Eulalia se viene complicando cada vez más. Al parecer, las obras que realizaron hoy día con los vehículos que trajo el ministro de Transportes y Comunicaciones no han sido suficientes. Con la madre naturaleza no se puede jugar. Y miren, continúa la lluvia, no sabemos en qué va a terminar todo esto. Espectacular realmente el trabajo realizado por los equipos de Latina Noticias. El caso de Calú Montoya, por supuesto, no es la excepción. Otra zona afectada por los huaicos fue Chaclacayo. Estuvimos con los damnificados, vimos vehículos totalmente sepultados por el lodo y vías agrietadas.
Los mayores daños ocurrieron en la avenida Los Laureles, donde más de 20 familias lo perdieron todo. Ellos necesitan el apoyo de maquinaria pesada para remover los escombros, pero sobre todo alimentos y agua potable para afrontar los siguientes días. Así nos reporta Diana Pozo. Sí, muchas gracias. Lo que trajo consigo este huaico en Chaclacayo es varias viviendas afectadas. Estamos hablando de más de 20 familias quienes han visto enseres, electrodomésticos dañados, vehículos también que han sido arrastrados por la corriente de lodo y piedras que principalmente se ha registrado en el pueblo joven 3 de octubre. Las calles Los Laureles, Túpac Amaru y también Velasco han sido las más dañadas. La población está pidiendo todavía la presencia de las autoridades, más ayuda. Se han repartido ya algunas carpas y colchones, pero esto todavía es insuficiente porque muchas han quedado con la ropa en el cuerpo. De otro lado, el kilómetro 26, en la misma zona de Chaclacayo, ya ha sido habilitado al tránsito. Todavía no se culmina con los trabajos de la remoción de escombros. Eso se viene desarrollando hasta esta hora. Es terrible todo lo que se está viviendo en esta zona de nuestro país y además esas aguas que han formado unos cauces, Raúl, lo que terminan haciendo es generando a su vez aguas empozadas que terminan siendo focos infecciosos y ahí aparecen luego pues enfermedades. El Ministerio de Salud ya ha enviado también personal a la zona. El panorama es igual de desolador, señores, en otras zonas de Chaclacayo. Hemos visto ya algunos lugares, pero en el kilómetro 24 de la carretera central por el poblado de Santa Inés, los huaicos también afectaron viviendas y hasta derribaron muros. Es increíble, la zona quedó intransitable, las vías lucen totalmente dañadas, con grietas. Romina Rossi fue testigo del duro momento que viven los vecinos de la zona. Ellos quedaron a la intemperie, no tienen dónde dormir y no saben siquiera cómo van a pasar esta noche. El reporte a continuación. Continuamos en la quebrada Carocio, que como les habíamos comentado es una de las zonas más afectadas. Miren este vehículo, está totalmente enterrado. Yo estoy parada sobre lo que vendría a ser la ventana de este auto. Está totalmente enterrado entre lodo, piedras y tierra. Y no es el único. Un poco más atrás está otro carro que ahorita están tratando también de liberar a algunas personas. Este carro también quedó atrapado. Es que en este punto bajó todo el huaico y por los muros de contención que hay ahí quedó pues el agua aquí empozada. No solamente afectó los vehículos que les hemos mostrado, sino también una casa. La presión del agua ha derribado la puerta principal y por ahí pues se ha inundado todo, ha entrado, mira la cantidad de lodo, piedras, ¿no? Y el nivel que ha alcanzado, ¿no? Ha destruido todo prácticamente acá adentro. Esta es una de las pistas de la zona de Los Laureles aquí en Chaclacayo y este hueco que se ha generado aquí ha debilitado pues la calzada. Vemos hasta dónde me llega. Esto es la pista, por aquí transitaban los vehículos y se ha generado este hueco donde podemos ver algunos fierros de construcción y parte de lo que se ha caído en este punto, además algunas ramas que ha traído pues este huaico que azotó esta zona. Esta es una de las zonas más damnificadas donde varias viviendas han quedado totalmente destruidas, propietarios que lo han perdido absolutamente todo. Ya se están realizando las limpiezas de las casas y de las vías en este punto, pero lo que más necesitan esas familias es agua, comida y un lugar donde pasar la noche. Y los huaicos afectaron las vías de comunicación. Nuestra reportera Romina Rossi se trasladó a Chosica y nos trae lo último de la información. Así es, como les comentábamos hace unos minutos, el tránsito aquí en el kilómetro 29.700 de la carretera central está totalmente restringido. Ya varias horas han quedado los vehículos aquí varados. Vemos autos particulares, camiones y también buses de transporte interprovincial. Nosotros vamos a buscar conversar con algunos de estos pasajeros que están pues varados aquí. Nos contaban hace más de 2 horas, ya con lo que el tiempo que ha pasado son 3 horas, y lo que ellos nos decían es que tienen temor no solamente de no llegar a sus destinos, sino también de ser víctima de robo. Señora, nos han comentado que a un pasajero le quisieron incluso robar, ¿no? Sí, allá dice la señora que iba a asaltar su celular, su cartera. Claro, ustedes quisieron bajar, justo aquí está la señora
que casi fue víctima pues de robo. Usted quería tratar de llegar a pie y... Sí, queríamos llegar hasta allá, pero nos han querido asaltar y no es posible que haya una mala coordinación con la Sutran, que nos hayan dicho que sí hay pase cuando no hay pase, pues no, y tampoco no nos quieren hacer la devolución del dinero para regresar a Lima. Claro, ustedes también pedirían apoyo de la policía acá. Exactamente, porque si nos vamos a quedar aquí queremos un resguardo, una seguridad, porque hay menores de edad, hay personas ancianas, entonces eso es lo que pedimos, pues, ¿no? Claro, son varios buses y como bien escuchamos, pues es un poco peligroso el quedarse aquí en la carretera, sobre todo por la oscuridad de la zona. Bien, Romina, muchas gracias. Bueno, mientras los huaicos pasaban por sus puertas, los vecinos registraron la emergencia con sus celulares y enviaron las imágenes al WhatsApp de Latina. Podemos ver, por ejemplo, a esta señora que queda varada junto a sus hijas porque no pasaban cústers de regreso a Lima. Ese es uno de los tantísimos videos que hemos recibido. Otros moradores protegían sus fachadas con sacos de arena porque el agua empezaba a correr con mucha más fuerza. Algunos se ayudaron con baldes para poder sacar el lodo de sus casas, como si no fuera demasiado vivir en la extrema pobreza. Ahora son víctimas de este castigo de la naturaleza. Y algunos vecinos que regresaban en sus autos tuvieron que ser asistidos. Veamos este vehículo que quedó atrapado en medio del lodo. Difícil sacarlo de ahí por más que sus integrantes, sus pasajeros tratan de hacerlo empujando y con la ayuda de algunos transeúntes. Bueno, finalmente consiguen sacarlo y retomar su camino, pero así están las vías en esta zona, con grandes dificultades. Sí, y lo peor es la impotencia, imaginamos nosotros, de las mujeres, los padres que tienen que cargar con los niños, no saben cómo protegerlos. Y si lo que han visto a ustedes les parece complicado, eso sucedió durante el día, señores. En la noche y a oscuras, cientos de transeúntes tuvieron que abrirse paso entre el huaico. Este joven se grabó junto a sus amigos caminando un larguísimo trecho. La gente sigue caminando. Bien, tenemos el detalle de las quebradas que se encuentran activas, donde podría haber más huaicos en los próximos días. Vamos a verlas, por favor. Ahí las tenemos. Estamos haciendo un recorrido satelital por la zona de la devastación. Algunas de las quebradas que se encuentran en Chosica, Chaclacayo y Santa Eulalia. Los nombres son Quebrada Ocopaya, Quebrada Tumpaca, Quebrada Chingalay, Casahuacra, Buenos Aires, Los Cruces, Primera Zona, Alta, Baja y Huaringa. Y finalmente tenemos una evaluación que se ha realizado de más quebradas, efectivamente, Cupiche, Pascana, Daniel Hipólito, Juan Velasco 5 y 6 y 9 de octubre. Y finalmente, como decía, tenemos una evaluación de lo que ha ocurrido, de los daños. Hay 15 heridos en lo que viene del día y 96 viviendas que se han visto afectadas. Es increíble la situación que se está viviendo. Desde aquí solamente podemos pedirles que mantengan la calma. Las autoridades están tratando de hacer todo lo que está al alcance de sus manos para prevenir más y peores daños. Justamente estas zonas fueron monitoreadas en tiempo real por las autoridades de defensa civil. Esto se hizo desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional llamado COEN. Yo no te veía, pero te escuchaba. Ahora veo las imágenes de tu cámara, pero no te escucho. Vía internet y en tiempo real, el personal de INDECI transmitía en vivo desde las zonas afectadas por los huaicos y reportaban a su Centro de Operaciones de Emergencia Nacional el balance de las casas afectadas y heridos. ¿Familias afectadas? Familias afectadas y heridos. Ya. Tenemos en Ricardo Palma 44, no hay heridos. En Santa Eulalia 50 familias afectadas y heridos 13. En Chosica tenemos familias afectadas 2, heridos no hay. Y en Chaclacayo solamente tenemos 2 heridos. Viviendas afectadas tenemos 44 en Ricardo Palma, 50 en Santa Eulalia, 2 en Chosica. Y se mantiene el centro educativo 1 afectado en Santa Eulalia. Desde esta base se alertó sobre 15 quebradas activas en las zonas de Santa Eulalia y Ricardo Palma. Esto quiere decir que si continúan las lluvias, los huaicos podrían deslizarse con fuerza.
convertirlas en su cauce y afectar a más familias y viviendas. Los que ven la prevención directamente son las municipalidades, todas las distritales, las locales y regionales. Son los que tienen que dar la prevención. Y es que en zona de riesgo no se debería permitir construcciones. Por el momento son 214 miembros del ejército que con pico, lampa y maquinarias apoyan a los afectados desde el primer día que se conoció la emergencia. Y justamente hasta este centro de emergencia, el COEN, llegó el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Él supervisó el trabajo de defensa civil en este lugar y aprovechó la presencia de cámaras para pedir calma a la población. Instó también a confiar en la respuesta que va a dar el gobierno a los desastres naturales ocurridos este fin de semana y que han continuado el día de hoy. Se pueden repetir, así lo han dicho también durante todo el verano. Estuvo acompañado de los ministros de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, y de Defensa, Jorge Nieto. Una cosa fundamental aquí en la prevención es estar preparados a tiempo, porque aquí en Santa Eulalia, Ricardo Palma, en Chosica, el ministro de Transportes mandó hace varios días equipos antes de que ocurriera esto, y eso permitió empezar a limpiar la carretera inmediatamente y no tener que esperar 1 o 2 días como ha ocurrido muchas veces en el pasado. Y el Senami informó que las lluvias que causan los huaicos en Chosica, Chaclacayo y Santa Eulalia continuarán hasta el 20 de enero, sobre todo en las partes altas de la Sierra de Lima. También se espera el incremento de lluvias en la Selva Alta Central, en regiones como San Martín, Ucayali y Huánuco. Para la zona sur del país, la predicción del clima incluye granizo en zonas altas de Arequipa, Moquegua y Puno. Los puntos más críticos vendrían a ser sobre todo las zonas medias y altas de las cuencas de los departamentos de Lima, Ica, Huancavelica, Ayacucho, Arequipa, Moquegua, Tacna, que desembocan en el Pacífico, ya que en estas zonas ha estado lloviendo ya desde comienzos de enero, finales de diciembre, y los ríos y quebradas ya han presentado lluvias anteriormente. Bueno, lo que vamos a ver a continuación son algunos tweets, mensajes sobre la emergencia vivida en la zona alta de Lima. Tenemos aquí el primero de Noli Vázquez Córdoba, que dice: si no estamos prevenidos ante un huaico, menos ante un terremoto. Santa Eulalia, Chosica, Perú. Vamos a seguir revisando los mensajes. El siguiente es del Ministerio de Salud. Minsa en acción, dice: un equipo preventivo está trabajando en la zona del huaico para evitar enfermedades transmitidas por mosquitos. Ministra García. Tenemos otro mensaje más. Este es del ejército peruano. Dice: primera línea de respuesta. Nuestros soldados se encuentran apoyando a la población. Bien, y finalmente tenemos un tuit de Javier Contreras que dice: especuladores hacen de las suyas. Hoy en el mercado Corazón de Jesús en Chosica, el precio de la yuca es 3 soles por kilo, 1 sol más que el sábado. Bien, vamos a seguir informando, por supuesto, sobre este tema, pero si a usted le preocupa que puedan subir los alimentos por los huaicos y el lento tránsito en la carretera central, preste atención. El ministro de Agricultura, José Manuel Hernández, confirmó que estos desastres naturales no afectarán los precios de los productos en el mercado mayorista. También aseguró que el abastecimiento de alimentos en Lima está garantizado. Una buena noticia para las amas de casa, por el contrario, que los precios están mucho más bajos que lo que estuvieron la semana pasada. Especuladores que tratan de inflar los precios para beneficio propio y no hay ningún desabastecimiento y por el contrario, como repito, los precios son más bajos que los de la semana anterior. No hay ningún efecto negativo en todo lo que ha sido el huaico de Santa Eulalia o cualquier otro huaico que sea producido en los distintos medios, en las distintas carreteras. Y a propósito de todo lo que estamos viendo y lo que se está viviendo en la zona alta de nuestro país, les planteamos esta que es nuestra polémica del día. Señores, a ver, ¿estamos preparados para realmente afrontar una emergencia ocasionada por un desastre natural? Sabemos ya que 96 personas están en una situación sumamente complicada ahora mismo porque sus viviendas han resultado afectadas. Comenten en nuestras redes sociales utilizando el hashtag 90central. Ahora, por el hueco son 96 familias, pero estamos hablando de terremotos, estamos hablando de todas las
eventualidades de la naturaleza, todas las emergencias que pueden enfrentarse en un país tan complejo geográficamente como el Perú. Usted puede escribirlo, como lo dijo Juliana, al hashtag 90Central y lo comentaremos más adelante en el Facebook Live de Latina. Así que esperamos sus mensajes en Facebook, en Twitter, siempre son bienvenidos. Y la canción de nuestra lista de Spotify es Me voy, de Julieta Venegas, que es un temón, además una canción que a mí me gusta mucho, pero claro, en la coyuntura actual no suena tan bien. Y esto tiene que ver justamente a todo lo que está sucediendo en torno a la ex primera dama Nadine Heredia. Nos hemos enterado hoy mismo que ella ha autorizado a su esposo, el expresidente, y a su prima, Rosa Heredia, que es la esposa o ex esposa del ex congresista también Santiago Gazañayú, para que pueda sacar a sus hijos, gestionar la salida de sus 3 hijos del Perú, ¿no? Que son menores de edad y necesitan, por supuesto, la rúbrica, la firma de la mamá. ¿Se querrá ir? Esto porque se ha complicado mucho la situación de los Humala Heredia a partir de las revelaciones del Folha de Sao Paulo, que dice que a través de la intermediación del expresidente Lula, Odebrecht contribuyó con $3 millones en la campaña de Humala. Que es un tema de por sí también controversial, porque Odebrecht pudo haber creído, efectivamente, en un proyecto político, dar ese dinero, pero ¿qué pasa si mañana se determina de que efectivamente varias licitaciones se dieron a cambio de coimas? ¿Se devolvió el favor? Eso lo vamos a discutir porque vamos a tocar directamente ese tema. Efectivamente es polémico, pero los huaicos, vamos a volver a la abridora, también asolan las regiones del país. Los deslizamientos dejaron más de 180 casas afectadas e incluso víctimas mortales. El huaico amenazaba arrasar todo a su paso. En el distrito de Cerro Colorado, en Arequipa, ríos de agua, lodo y piedra afectaron más de 160 viviendas. No hay nada, prácticamente todo esto lo que están viendo, así está todo, no tenemos prácticamente nada. Por favor, que nos apoyen, por favor. Ahorita también tengo una hijita y ¿dónde va a estar? ¿Dónde voy a estar con la bebita? Me va a ver, se enferma. Muchas viviendas como estas tuvieron que apuntalar sus bases con tablones para evitar que colapsara. En tanto, cientos de vecinos perdieron todos sus electrodomésticos por las aguas y el lodo. A venir de un momento al otro así. Venía y no podía hacer, solo a mis nietos no me agarraba encima de la cama. En Nazca, un hombre murió ahogado al tratar de cruzar las aguas del río Aja, que había registrado un incremento inusual por las lluvias torrenciales. En tanto, en Chota, Cajamarca, 2 personas murieron y otras 3 permanecen como desaparecidos luego de que cayeran al río Yaucano, cuya crecida por la lluvia lo convirtió en intransitable. Alicia Torres, de 28 años, sus 3 hijos, una cuñada y un sobrino, utilizaron esta canastilla de metal como puente para cruzar el río. A mitad de camino la canastilla se rompió y devoró a los ocupantes. Solo una niña pudo ser rescatada. En Chanchamayo las intensas lluvias siguieron azotando esta zona del país, lo que preocupa que provoque más desbordes. Sin embargo, la inundación de las calles es aprovechada por inocentes niños que juegan en los charcos de agua en grupo. Ellos son ajenos a los temores de los adultos que en diversas partes del país han quedado incomunicados por las intensas lluvias y muchas familias lo han perdido todo. Es una situación tan extraña, ¿no? El fin de semana, Raúl, me iba a la playa muy cerca y, claro, tuve que soportar una llovizna bastante fuerte, debo decir, ¿eh? Al punto que los autos, en general, claro, transitaban a una velocidad menor de la habitual por temor a que pudiésemos resbalar. Efectivamente. Terrible, bueno, rarísimo. Además, imagínate una situación de huaico, ¿no? O sea, un río de piedras y lodo pasando por la puerta de tu casa. Felizmente se ha avanzado algo con los trabajos de encauzamiento, porque esto pudo ser incluso peor de lo que está haciendo. De acuerdo, pero de todas maneras todavía no es suficiente, ¿no? El trabajo que se ha venido realizando. Sí. Hay que hacer mucho más porque ya estamos viendo lo que esto sobre puede todo en prevención, ¿no? provocar. Efectivamente, y no solamente en el Perú, sino también en otros países de la región. En Argentina, por ejemplo, poblados enteros, señores, se han visto bastante afectados. Varios deslizamientos causaron daños en la zona norte de este país y más de 400 familias fueron evacuadas. Son las desoladoras imágenes de las localidades de Jujuy, en la zona norte de Argentina, que han quedado prácticamente sepultadas por un alud. La tragedia tomó por sorpresa a cientos de familias que tuvieron que huir de sus casas para salvar sus vidas sin poder llevar nada consigo. Yo estaba durmiendo, despertado y estaba el río ahí y empezó a meterse al pueblo.
Las lluvias intensas provocaron deslizamientos que, además de arrasar con viviendas y campos de cultivo, han bloqueado las vías de acceso, dificultando el envío de ayuda o la evacuación de los heridos. Las lluvias también causaron severos estragos en el centro del país. Varias zonas de Rosario están inundadas por el agua. El clamor de la gente ha comenzado a difundirse por las redes sociales. ¿Qué están haciendo? Por favor, hagan algo. O vengan y vivan ustedes acá, vengan a ver lo que se siente, tener que andar sacando el agua de la casa. Se te moje toda la casa. Por favor, loco. En este momento, más de 400 familias han sido evacuadas de esta zona, pero aún hay cientos de personas que reúnen sus pertenencias para abandonar el lugar. Las autoridades adelantaron que las lluvias podrían continuar durante la semana y los servicios de emergencia han desplegado una operación especial por las tormentas que se avecinan en la región. Y en informaciones políticas continúan las revelaciones por los escándalos de Odebrecht, los escándalos de coimas. Esta vez el diario brasileño Folha de Sao Paulo informó que el expresidente Ollanta Humala habría recibido $3 millones para su campaña política de parte de la empresa Odebrecht. ¿Qué dijo la publicación? Que este pago habría sido autorizado por el propio expresidente de ese país, Lula da Silva, desde el Congreso aquí en el Perú. Obviamente los parlamentarios de diferentes fuerzas políticas salieron muy rápido a opinar. ¿Qué dijeron? Escuchemos. En el caso del señor Ollanta Humala, lo que hay es una información del diario La Folha de Sao Paulo que confirma un tema que ya había salido el año pasado y cuya fuente era la Policía Federal brasileña, en la que se establecía que había en el celular del señor Marcelo Odebrecht una anotación que decía 3 millones, proyecto OH. Las agendas no es más ya que una confesión de parte de la señora Nadine Heredia. Hay documentos, declaraciones donde a Ollanta Humala se da dinero. Hay documentos donde dice Ollanta Humala 3 millones. ¿Qué estamos esperando? Bueno, son dineros entregados antes de la presidencia, ¿no? O sea, es una especie de prepago de la coima, ¿no? Es un prepago de la coima, es un proyecto OH que dio resultados, ¿no? O sea, a través de este prepago lo que hizo Odebrecht fue asegurarse una presidencia, poner un presidente. Bueno, el tema es realmente polémico, ¿no? Porque, a ver, la ley no establece que recibir dinero en campaña sea delito. Claro, lo que pasa es que estos $3 millones están registrados en un correo de un exministro del gobierno de Lula da Silva, donde supuestamente estarían también otros pagos por concepto de coima, soborno, que se habrían dado desde el gobierno de Brasil. Pero lo que dices es cierto. Lo que sí determinaría una irregularidad es que mañana se pueda corroborar de que efectivamente se dio una licitación, una buena pro, a cambio de plato por debajo de la mesa. Efectivamente, por debajo de la mesa. Ahora, claro. esto, por supuesto, es impopular, ¿no? O sea, esos $3 millones no parecen ser delito, pero deberían servirnos para debatir de una vez por todas una verdadera ley de aportaciones en campaña en el Congreso. Y un orden, que todo esté bancarizado, porque después ya vemos el desorden que se registra cuando un grupo político pues llega al poder. De todas maneras, cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué sanciones reciben los partidos que no presentan las cuentas del dinero recibido durante la campaña? Nada. Nada. Lo más grave es que nos enteramos todos porque hay, digamos, un mecanismo en la página de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, pero los peruanos desgraciadamente olvidamos rápido. Pero los reclamos de los parlamentarios, como es lógico, no quedaron allí. Algunos incluso pidieron que se prohíba la salida del país de Humala. También de los otros exmandatarios implicados, Alejandro Toledo y Alan García. Han dejado salir libremente, por ejemplo, del país a Alejandro Toledo, a pesar que ya se sabía que en las cuentas de Maiman había $91.000. En cualquier momento puede ir a Israel, donde tampoco tenemos tratado de extradición. Eso está buscando el Ministerio Público. Los que están ahora aquí en el Perú debían impedirse que salgan y dictarse la orden de arraigo. Y si hay que dictar detención, hay que dictar detención, porque yo veo que ya hay más que suficiente la prueba para determinar que han recibido dinero ilícito. Hay que hablar con cuidado, no podemos poner a todos los expresidentes, habrá que ver caso por caso. Evidentemente la Fiscalía tiene toda su potestad para solicitar al Poder Judicial el límite de los viajes o esas cosas, esa es parte de la potestad que tiene el Ministerio Público, ¿no? Claro.
Sí, bueno, para terminar de aclarar, muchísimas son las empresas que aportan dinero durante las campañas a todos los candidatos, no solamente a Ollanta Humala. Todos reciben dinero de empresas y eso no es un delito. De acuerdo, pero yo no sé si es demasiado pedirle a los políticos algo de moralidad o ética, pero en todo caso, pues si una empresa aportó en tu campaña, esa no puede entrar a un concurso. Sí, no, es horrible, no se debería definitivamente. Porque, es un tema gravísimo, claro, desde el punto de vista de la ética pública, de la moral nacional. Y habría que sancionarlo, esto debería ser un delito, pero además no hay una ley. Te queda, ¿sabes qué? La sensación, Raúl, esta que tanto molesta de, ¿no le estarán devolviendo el favorcito a la empresa? O sea, así gratuitamente una persona jurídica arriesga por un proyecto político para que después nadie le dé una manito. A ver, para entender la magnitud de todos estos delitos confesados además por Odebrecht, señores, les vamos a explicar cómo la constructora elevó los costos de importantísimos proyectos que se realizaron en este país. Y no se trata de decir, no, que con este gobierno fue peor que con el otro. Eso se sabrá luego cuando concluyan las investigaciones. Ahora sabemos que entró plata ilícita en 3 gobiernos, el de Ollanta Humala, el de Alan García y el de Alejandro Toledo. Empecemos por el gobierno aprista. En la construcción del Metro Lima, línea 1, tramo 1, de Villa El Salvador a la avenida Grau, hubo una inversión de $410.205.000. El perjuicio económico, solamente el perjuicio, señores, ¿de cuánto fue? De $111.296.528. ¿Qué pasó luego con el gobierno central, el de César Álvarez, el regional? Carretera Chacras de San Luis, la inversión fue de $278.894.856. El perjuicio económico, lo tienen ustedes, estos soles, perdón, $58.717.549. Cualquier cantidad de plata, y miren ustedes cómo ha perdido el Estado peruano. Gobierno de Alejandro Toledo, que ahora mismo, dicho sea de paso, no se encuentra en el Perú, está de viaje. Interceptor Norte, el proyecto, la inversión de ¿cuánto fue? De $160.256.155. El perjuicio económico, $12.508.484. Y tenemos un último cuadro para terminar, porque no solamente estamos hablando de gobiernos centrales. Ahí está Félix Moreno, Costa Verde, tramo Callao. La inversión, $302.755.404 y el perjuicio económico altísimo, tomando en cuenta el monto de la inversión, $41.458.304. En este caso, los funcionarios del gobierno, Raúl, regional, convocaron la licitación. Es una historia alucinante. Acá tengo los datos y no contaban ni siquiera con la disponibilidad física de los terrenos. Sí. Ahora, nosotros hemos incluido 4 casos que son gravísimos, pero hemos dejado de incluir el más grave probablemente, que son los $7.000 millones del gasoducto del sur, que ocurrió durante el gobierno de Ollanta Humala. No lo hemos incluido porque la información no la tiene todavía tabulada la Contraloría. Imagínate que en Colombia el ex viceministro ya ha ido exactamente, se ha presentado ante las autoridades judiciales y ha dicho, sí, efectivamente soy responsable de los delitos que me imputan, cohecho, malversación de fondos, etcétera, y aquí estoy porque sabe que lo van a condenar y lo que busca es una reducción de la pena. Los actores políticos aquí en nuestro país también se han manifestado, muchos de ellos a través de las redes sociales han tuiteado sobre esta denuncia que mencionamos contra el presidente de Ollanta Humala y en general contra todo el caso Lavallato. Graves imputaciones, dice Pedro Cateriano, provenientes del Brasil contra expresidentes Toledo, García y Humala tienen que ser aclaradas por los exgobernantes. Así es, tenemos otro comunicado más a través del Twitter del congresista Jorge del Castillo. Dice, Folha de Sao Paulo menciona programa de Ollanta Humala y aporte de 3 millones a campaña de Humala en el 2011. Coincide con las agendas. Hay que recordar que Jorge del Castillo ha dicho que en el caso de Alan García solamente, digamos, hay rumores. Sí, bueno. Iván La Negra, ¿qué dice? Tras revelación del financiamiento de Odebrecht a la campaña de Ollanta Humala, ¿haremos realmente transparente el financiamiento de partidos? Algo urgentísimo, algo que se cae de maduro en nuestro país. Es lo que hablábamos, justamente el congresista de Fuerza Popular, fujimorista Héctor Becerril, dice, mientras en Brasil y Colombia están apresando a los corruptos, acá en el Perú, Ministerio Público y Poder Judicial les abren las puertas y les invitan o los invitan a salir del país. Es cierto, ya se están conociendo los nombres de varios coimeros en diferentes países de la región, pero en el Perú recién se habla de la lista que llegaría a la Fiscalía esta semana y de manera muy discreta. Es muy discreta la investigación de la Fiscalía. No olvidemos que el fiscal de la Nación estaba la semana pasada en el Brasil, así que seguramente ha traído novedades. Y estoy seguro además de que cuando se comiencen a conocer los nombres, todos vamos a quedar sorprendidísimos. El fiscal que investiga Ollanta Humala y Nadine Heredia alertó de un posible peligro de fuga luego de descubrir que ambos otorgaron un poder a la prima de Heredia
para que pueda viajar con sus hijos al extranjero. Así es, lo decíamos al inicio del programa. Esta prima es la ex esposa del congresista, el ex congresista Santiago Gastañadiu. Lo cierto es que con este argumento el Ministerio Público está buscando cambiar las reglas de conducta del expresidente y exigir que pida autorización al juez cada vez que planee viajar fuera del país. El abogado de los Humala Heredia Humala, por su parte, Eduardo Roy Gates, minimizó este hallazgo y dijo que es absolutamente legal. Es cierto, es legal, pero no por eso no escandaloso. Ya los coprocesados vienen allanando el camino para una posible salida al exterior. Tanto es así que ambos le han dado poder a la señora Roselena Heredia Mendoza, quien es prima de la señora Nadine Heredia Lacón, para que, ante un supuesto de que cualquiera de los dos salga juntos o por separado, esta señora pueda salir con los hijos al exterior. ¿Y esto qué significa, señor? Un peligro de fuga. Ese es un acto absolutamente público, conocido, absolutamente legal. No tiene ninguna prohibición de entregar poderes a nadie, menos aún cuando se trata de cuestiones de carácter estrictamente familiar. Bueno, tenemos información de último minuto. 6 delincuentes encapuchados robaron un banco en Gamarra. Esto en La Victoria. Juan Carlos Portilla, ¿hubo un enfrentamiento con la policía? Raúl, ¿cómo estás? Juliana, buenas noches. Así es. Bueno, estos delincuentes se llevaron 50.000 soles de las cajas, de los cajeros que están ahí en la oficina del Banco Scotiabank, en la esquina de Isabela Católica con Girón Giribaldi en La Victoria. Ellos dispararon al ingresar a la agencia bancaria y despojaron de sus 2 revólveres a los vigilantes. No hubo un intercambio de disparos, Raúl, como siempre ocurre. ¿Dispararon al aire? ¿Dispararon en alguna dirección? Exactamente, dispararon al aire al ingresar y al interior de la agencia bancaria para, como decíamos, asustar y amedrentar a las personas que estaban al interior. 2 de ellos ingresaron, se acercaron a las cajas, retiraron el dinero que estaba ahí a la mano y fugaron rápidamente, según pudimos ver en un video que también se ha podido conocer, el accionar rápido de estos delincuentes que luego fugaron en un vehículo Kia Picanto, que es el vehículo que estamos viendo en este momento. Había una persona conduciendo el vehículo y otros 3 que salieron, 1 como campana y 2 que ingresaron al banco. En total 4 personas, Raúl, Juliana, que han participado en este nuevo asalto a una agencia bancaria, y este vehículo ha quedado en el pasaje Tomás Farfán en La Victoria. La policía ha hecho el peritaje correspondiente. Luego de dejar este auto, los delincuentes fugaron rumbo hacia la avenida Isabela Católica y habrían cogido otro auto color azul que los esperaba para llevarlos y ponerlos a buen recaudo. Esa es la acción que ha desplegado la policía, que ha logrado ubicar este vehículo, Juliana, Raúl. Juan Carlos, ¿qué dicen los vecinos? ¿Cómo están las cosas ahora mismo por la zona? ¿Alguno quizás te ha podido contar algún movimiento extraño minutos, horas antes del asalto? Sí, bueno, este es donde estamos, es el lugar donde se dejó el vehículo luego del asalto, Juliana. Es un pasaje que está muy cerca del, digamos, a unas pocas cuadras del lugar donde se produjo el robo, en esta esquina, como decíamos, Isabela Católica con Girón Giribaldi, y nadie apreció básicamente nada. Eran las 4:30 aproximadamente. Dejaron el vehículo y huyeron rápidamente sin que los vecinos se percataran, digamos, de lo que ocurrió en este pasaje donde se dejó el vehículo. Más sí había, pues, digamos, un gran movimiento en los exteriores del banco que fue asaltado. Raúl, Julián. Excelente, Juan Carlos. Muchas gracias por la información. Justamente habíamos estado viendo las imágenes de las cámaras de seguridad que habían registrado el ingreso de estos asaltantes a la agencia bancaria. Un nuevo asalto. Más adelante le contamos que la aprobación del alcalde Luis Castañeda Locio cae luego de las protestas por los peajes. Y Mario Vargas Llosa e Isabel Preisler aparecieron vestidos de gala en una reunión. Y usted puede seguir comentando nuestra polémica del día. ¿Estamos los peruanos preparados para afrontar una emergencia ocasionada por un desastre natural? Hoy día estamos hablando de los huaicos, pero también hemos hablado, por supuesto, en nuestro país de alta peligrosidad sísmica, de los terremotos. Puede escribirnos al hashtag 90Central. Estamos en el Facebook Live de Latina, es decir, no paramos porque luego vamos a leer sus comentarios, aquellos que nos hacen llegar a través del Facebook, Twitter, y los comentamos. Y estas son las historias que les estamos contando.
Un nuevo huaico cayó esta tarde en Santa Eulalia. Varios centros de esparcimiento quedaron inundados. El tránsito en la carretera central está detenido. Y un periódico de Brasil denunció que el expresidente Humala habría recibido $3 millones para sus campañas políticas de parte de la empresa Odebrecht. Y tras la denuncia de Latina de papeletas fantasma en la Sutran, el ministro de Transportes anunció una investigación sumaria. En tanto, decenas de afectados pidieron la anulación de sus multas. Vamos ahora con el reggaetonero Nicky Jam, que confesó que uno de sus más grandes sueños es conocer la ciudadela de Machu Picchu. Además, se confesó un devoto de nuestra gastronomía. Que se dé una vueltita. Bueno, vamos a seguir con más noticias y después hablaremos de Nicky Jam. En medio de una balacera en la vía expresa, 9 choferes de colectivos fueron detenidos por la policía porque se dirigían en caravana al centro de Lima. Sí, ellos aseguraron que se están movilizando, ¿para qué? Para protestar por las constantes multas que les aplica la Municipalidad de Lima. Ahí está, le pongo celeste, claro, él es el que manejaba. 1, 2, 3, 4, son 5 y 6. Oye, ¿cómo dispararon? ¡Qué bestia! Anda, no te creo. Sí. Varios disparos alertaron a los transeúntes y conductores que circulaban por la vía expresa a pocos metros del centro comercial Polvos Azules. La policía intervino a 9 colectiveros que en actitud sospechosa se trasladaban en 3 autos a la plaza 2 de Mayo y se negaron a acatar la orden de alto. Como vemos en estas imágenes grabadas por una testigo, la policía detuvo el tránsito de sur a norte para reducir a cada uno de los hombres sobre la pista. Ellos viajaban en caravana usando estos autos de color negro, rojo y blanco. Yo sé que está prohibido, pero fuimos intervenidos por todos los policías que vinieron acá en Grau. Nos agarraron a golpes, comenzaron a disparar al aire, comenzaron a pisar al suelo. O sea, ustedes no iban a robar nada. No, sí, nada, mi cartón limpio, todos tus cartones limpios. Incluso una detenida dijo ser sobrina del expresidente Ollanta Humala. Mi tía es abogada, es Liliana Humala, y ya va a venir, está en una diligencia, porque al chico que le alquiló mi carro lo han enmarrocado como si fuese delincuente. Ya, primero pasé por pantalla y después se enmarroque. Tras ser llevados a la sede de la Dirincri, se estableció que ninguna de las 9 personas tenían antecedentes y los vehículos tampoco fueron reportados como robados. Según la versión de estos colectiveros, ellos se dirigían desde Chorrillos a la plaza 2 de Mayo para protestar en contra de la Municipalidad de Lima por la gran cantidad de multas que se les aplica. Este de acá, Dinamarca 4 Quito 12 y 3. Increíble, ¿no? Es impresionante. La fábrica de papeletas. Es alucinante, una fábrica de papeletas, realmente es de locos, tú lo has dicho. Bueno, luego de que Latina denunciara cobros de papeletas fantasmas de la Sutran, los agraviados salieron a protestar ante lo que consideran, por supuesto, una injusticia. Llegaron hasta las instalaciones de esa entidad en Lince para exigir que se les anulen multas por 120.000 soles. Llegaron hasta la Sutran en busca de respuestas. Ellos tienen una historia en común. Como los demás afectados, Edilberto Lévano no se dedica al transporte público. Hace un año recién compró esta minivan y aunque cueste creerlo, descubrió que registra 33 papeletas por un valor de 129.700 soles. Sí, así como lo escucha, 129.700 soles. Él, como todos, niega haber cometido las faltas que generaron las multas. Edilberto Lévano, Luis Centeno, Juan Portilla y José Máximo son parte de la larga lista de víctimas que comienzan a aparecer tras la denuncia de Punto Final sobre la denominada fábrica fantasma de papeletas de la Sutran. Llegaron hasta las instalaciones de la Sutran en Lince para exigir se les anule las papeletas. Según la denuncia, los inspectores habrían impuesto las papeletas al azar y sin respetar ningún protocolo y peor aún sin conocimiento de los conductores. Ante la denuncia que pone en la lupa el sistema de cobro de papeletas de la Sutran, ha sido el propio ministro de Transportes, Martín Vizcarra, quien se pronunció. Indiscriminadamente. Una investigación para en 48 horas tener un informe y, de ser el caso, dar las sanciones correspondientes, ¿no? Entonces, nosotros, tomando esa información, estamos haciendo la verificación y en 48 horas tenemos un informe para tomar decisiones respecto. Dijo que en un plazo de 48 horas decidirán cuál será el futuro de los afectados tras este cuestionado cobro indiscriminado de papeletas. Para verificar si usted es uno de los agraviados, visite la página web de la Sutran en récord de infracciones e ingrese los datos solicitados.
Por supuesto esto que tiene para rato, Raúl. Sí, por supuesto que vamos a seguir informando, claro, sobre este tema que realmente es un escándalo, ¿no? O sea, te inventan papeletas. De acuerdo, y me parece en realidad muy bien, se aplaude, se felicita la reacción inmediata del ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, pero ¿dónde están las entidades encargadas de realmente fiscalizar este tipo de situaciones? Porque de pronto se enteran que algo así está sucediendo y que ha llegado a obtener una complejidad como la que hemos visto cuando una unidad de investigación de un medio realiza la investigación, la indagación. Las personas que están transitando por nuestras calles y sobre lo que vas a informar ahora tendrán una papeleta fantasma sin saberlo. Imagínate, y te llega ahí la notificación, no te llega, no sabes ni qué hacer. Pero antes de ir con el Waze, vamos con el viral, señores, que lo protagoniza este papá soltero que es una sensación en YouTube. ¿Por qué? Porque peina a la perfección a su hija. Miren ustedes, es una cosa impresionante. Tiene 34 años y aprendió a lidiar con el cabello de su pequeña viendo videos en YouTube. Luego, él mismo empezó a hacer sus propios videos para ayudar a otros papás que de repente tienen el mismo problema. Te enseña a hacer trenzas, coletas y peinados muy complicados, como el que acabamos de ver, el de la princesa Leia. Una gran lección de paternidad y complicidad entre papá e hija. La verdad es que me da vergüenza ajena verlo, porque a mí cuando María me pide una colita le termino haciendo cualquier cosa menos una colita. Y no hablemos de trenzas, ¿no? Bueno, vamos a pasar a otras noticias. Realmente es enternecedor, ¿no? Además, cuando uno es padre, estas cosas a uno lo tocan más. Este video es uno de los más vistos en la red. Es una pelea de box donde no solo los luchadores recibieron golpes. Veamos al árbitro. Otra vez, nadie le pudo hacer la cuenta de protección, pero finalmente uno de los pugilistas, después de golpear al referee, accidentalmente, creemos, y además lo vemos en cámara lenta, logra sostenerlo para que no caiga al suelo. Al final el combate terminó empatado y el árbitro tuvo que ser sometido a un descanso médico. Y el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y su pareja Isabel Priesler reaparecieron en Madrid. Ambos asistieron a la fiesta de cumpleaños del saliente embajador de los Estados Unidos en España. Llegaron a su primer compromiso del año con la elegancia que los caracteriza y aunque sonrieron en todo momento a los periodistas y paparazzis que los esperaban, evitaron hablar de sus planes de boda. Señores, a esta hora de la noche, 7:44, ¿cómo está el tráfico, el tránsito en Lima? Si usted está a punto de volver a casa, quizás después del trabajo, les contamos cómo están las cosas según la información que nos llega desde el Waze. Esto que estamos viendo ahora mismo, ahí está. ¿Tenemos, señores? Perfecto. Es en la avenida Nicolás Dueñas, en Lima, donde el tránsito está terrible. Los autos prácticamente están detenidos. ¿Por qué? Porque tan solo se pueden movilizar a 4 kilómetros por hora. Y esto obviamente genera una situación similar de embotellamiento, no solamente en la avenida Nicolás Dueñas, sino también en República del Ecuador y por aquí también en la avenida Perú y las calles, por supuesto, aledañas. Raúl. Bien, y tras lo ocurrido en Chosica, un equipo de Latina llegó hasta el río Chillón, entre Puente Piedra y Los Olivos. Allí constatamos que las obras de reforzamiento en las riberas todavía no se concluyen, lo que supone un peligro para cientos de familias que viven en los alrededores. Los vecinos criticaron que una vez más las autoridades no hayan tomado previsiones, pese a la temporada y lluvias. Vamos ahora con el número del día, Raúl. ¿Cuál es el número del día? Vamos a verlo. El número del día de hoy es el 50. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque serán 50 los nuevos centros de emergencia mujer que se crearán en todo el país durante el 2017 y que ahora funcionarán en las comisarías. Esta sí que es una buena noticia porque estas oficinas serán lugares de refugio y asistencia para mujeres víctimas de violencia física y, ojo, también psicológica. El primer centro que se abrirá en una comisaría será en Huánuco. Vamos a las regiones. Una mujer de 61 años murió trágicamente al ser alcanzada por un rayo cuando realizaba sus faenas agrícolas en un poblado de Pasco. Juana Atencio Cóndor se había refugiado en una choza
durante una tormenta eléctrica. Sin embargo, una de las descargas atravesó la precaria vivienda y la hirió de muerte. Y el exalcalde de Nuevo Chimbote, Juan Francisco Gasco Barreto, se entregó a la justicia tras permanecer más de 2 años, sí, pues pasó un montón de tiempo, en la clandestinidad. La ex autoridad edil había sido incluida en la lista de los delincuentes más buscados del país. Se le acusa de ¿qué? De presunto delito de colusión agravada. Por su paradero se estaba ofreciendo una recompensa de 25.000 nuevos soles. Un joven de 17 años llegó al hospital de Huancayo sin una oreja. Su hermano mayor, Julio Javier Torres, de 20 años, se la había arrancado de un mordisco durante una pelea. Los serenos que lo auxiliaron llevaron la oreja para que los médicos traten de reimplantársela. En tanto, el agresor ahora es buscado por la policía. Y las recompensas por brindar información a los delincuentes más buscados sigue dando resultado. La policía ya capturó al cajero de la peligrosa banda de extorsionadores Los Pulpos del Brujo. Raúl González Arroyo fue detenido junto a algunos cómplices. En esta intervención, en este operativo, se incautó una caja fuerte de la organización criminal que exigía pago de cupos a empresarios y también a transportistas. La aprobación del alcalde de Lima, señores, pasando a otros temas, Luis Castañeda Locio cayó muchísimo, a 45%, el nivel más bajo en lo que va de sus 3 gobiernos municipales. Así lo reveló una última encuesta de Ipsos. Su desaprobación creció al 50% para algunos congresistas. Las recientes protestas por los peajes en Puente Piedra afectaron la popularidad de la autoridad municipal. Esto dijeron los parlamentarios. Es evidente que la reacción del señor Castañeda ha sido bastante débil, ¿no? A punto de que los responsables de este peaje, que son la señora Villarán y la izquierda, le hayan prácticamente endosado la responsabilidad a él, porque como él no ha tenido capacidad de desvirtuar o de romper ese contrato de una manera rápida, entonces al final él está pagando también las consecuencias. En estas cosas hay que tener reacciones rápidas. Pero el peaje ha sido fatal, pues. El peaje destruyó a Curi y el peaje puede destruir a Castañeda, ¿no? Y a la señora Villarán ya está fuera, pero no le va a permitir que vuelva a ser alcaldesa nunca más. Bueno, es evidente, es evidente. Ese peaje es imposible que funcione en una franja tan pequeña. No sé quién lo aprobó, pero realmente jamás lo hubiese hecho. No es solo el peaje, ¿no? Hay una acumulación de hechos vinculados a Castañeda. Totalmente de acuerdo. El bypass ahora se ha hundido, está antes el tema de Cantagallo. Y como la política, también la percepción es un punto muy importante que además tiene que entrar en el grupo de elementos a analizar. Hay que tomar en cuenta que el Castañeda Lozo que estamos viendo pues ahora como alcalde no tiene nada que ver con el alcalde que veíamos en gestiones anteriores, donde al menos hacía que su sello, ¿no? Solidaridad, su peaje amarillo, su botica amarilla, sus escaleras amarillas, sus escaleras amarillas aparecieran todo el rato. Había un gran manejo del marketing. Ha ocurrido algo en términos de encuestas, que es lo que no quería Castañeda, que es ya que finalmente cruzó la impopularidad a la popularidad. Eso ya es grave y el 70% aproximadamente de la gente no lo reelegiría. De acuerdo, eso es algo que también arrojó la última encuesta de Ipsos. Señores, sigan comentando nuestra polémica del día. ¿Estamos los peruanos preparados para afrontar una emergencia ocasionada por un desastre natural? Escríbanos a nuestras redes sociales con el hashtag 90Central. Nosotros estamos en vivo por el Facebook Live de Latina. No nos vamos a ir, ahí los esperamos para conversar y escuchar sus opiniones. Lo que viene ahora es una pausa comercial en televisión, pero aquí no hay cortes. Nosotros leemos sus comentarios y respondemos ahora a través de las redes. Bien, esta es una información de último minuto. La lideresa de Fuerza Popular, señores, Keiko Fujimori, publicó un video en las redes sociales recién donde exhorta al Poder Judicial y a la Fiscalía a investigar con celeridad el caso Odebrecht. Veamos una parte del mensaje. ¿Te parece, Raúl? Vamos. Por lo antes expuesto, nuestro partido expresa su firme convicción en la lucha contra la corrupción. En tal sentido, en primer lugar, invocamos al Poder Judicial y al Ministerio Público a actuar con la celeridad que el caso amerita y a tomar las medidas que correspondan ante la existencia de pruebas concretas que involucran a altos funcionarios en actos de corrupción. En Colombia, por ejemplo, frente a la existencia de pruebas, ya hay detenciones de personalidades del mundo político, lo que demuestra acciones específicas más allá del discurso y la declaración pública.
El mensaje dura cerca de 5 minutos, hemos pasado un extracto, ¿no? Sí, y está bien escuchar a la lideresa, a la máxima representante de una agrupación política. De la oposición. Exactamente, de la oposición pidiendo esto. Hubiese sido también interesante escucharla decir algo parecido para que sus tíos regresen, ¿no? Sobre las 100 personas, no solo sus tíos, que se fueron por la corrupción de los años 90 y no han vuelto, sí. Bueno, también estaría bien que tengan un anotador, ¿no? Es un poco precario verla leer el papel, digamos, es un poco más profesional, no le vendría mal. Y ya está todo listo para el gran estreno de la nueva telenovela de Latina, Moisés y los 10 mandamientos. Esta superproducción brasileña ya es la favorita de los televidentes de varios países y ahora los peruanos podremos ser parte de este fenómeno. Sí, dicen que la novela es impresionante. Bueno, cuenta la historia bíblica de Moisés desde su nacimiento hasta en el lejano Egipto, hasta sus travesías hacia la tierra prometida, la historia que conocemos, pero verla en una telenovela con una mega archirrecontraproducción es impresionante. Sí, efectivamente. Bien, vamos a responder, a conversar con nuestros televidentes porque hay comentarios a nuestra polémica del día. Recuerde lo que nosotros habíamos planteado para dialogar. Si estábamos preparados para enfrentar los desastres naturales, hemos visto la terrible situación que se está viviendo en las alturas de Lima, en Chaclacayo, en Chosica, en Santa Eulalia, por los huaicos. Ante un terremoto, dice Patrick, en Lima casi nadie está preparado. Habría caos. Lo vimos hace unos años con el terremoto de Pisco, cuyo ámbito de resonancia llegó hasta Lima, fue muy duro. Y es de verdad primordial, importantísimo que en los colegios, por ejemplo, en las escuelas, dentro de la currícula, se establezca la información que se requiere brindar a los niños para saber pues, cómo reaccionar, sobre todo porque somos un país altamente sísmico, donde estos desastres naturales, donde los huaicos, sí, pues se convierten muchas veces en estas épocas del año en pan de cada día. Tenemos otro comentario de Praxides Marella, me parece que dice, somos de última hora y no sabemos prevenir, empezando desde el gobierno. Tenemos un comentario más para terminar. ¿Por qué tenemos que esperar que pase para quejarnos? Dice Elizabeth Campos Mendoza. Pues no hay educación, es prevención. Y sí, es justamente lo que comentábamos pues hace un rato, ¿no? Sí, bueno, somos un país donde esto ocurre todos los años. Sabemos que somos un país sísmico. Nosotros debemos conocer perfectamente nuestras debilidades, además si se repiten con tanta frecuencia, y estar preparados para ello, ¿no? José Grados dice, no estamos preparados. Cada año es lo mismo. Me pregunto, ¿y las acciones de prevención en qué quedaron? Un país con una geografía, caramba, tan difícil, ¿no? Sí. Que es muy beneficiosa para muchas cosas, pero cuando se trata de este tipo de situaciones, pues allí sí se complica todo. Hay que exigir, efectivamente, al gobierno que tome medidas preventivas, hay que exigir también a los ejecutores de todo lo que tiene que ver con la tarea de informar, desde el Ministerio de Educación, por ejemplo, que se pongan las pilas también y hay que hacer nuestro propio trabajo. Exactamente. Nosotros, además, desde la prensa tenemos que difundir todo esto y criticar cuando hay que criticar, informar cuando hay que informar. No tenemos más tweets, ¿verdad? No, ya estamos, nos paramos con la canción de nuestra lista de Spotify que se llama Me Voy. Me Voy, nosotros nos vamos también. Vamos. ¿Pero se irán a ir Heredia? ¿Qué dices? Vamos a ver, ¿no? Varias veces se ha anunciado que se iba y hasta ahora no lo ha hecho. Pero claro, cada vez se complica más la situación de Luzumala de Heredia, ¿no? De acuerdo, por eso hemos elegido esta canción que es de la mexicana Julieta Venegas. Y bueno, efectivamente luego de lo que ha dicho el fiscal encargado de la investigación, mostrando un documento, además diciendo, miren, le ha dado un poder a su prima y a Ollanta para que puedan sacar a los niños ante cualquier situación. Ojo, hoy a las 9:30 se estrena Moisés, los 10 mandamientos, una superproducción que se presenta aquí en Latina, no se la puede perder. Hemos hablado algunas cosas de lo que usted podrá ver, le repito, a las 9:30. Así es, y a las 11:30, 2 horas después, no se pierdan 90 noches, señores. Muchas gracias por acompañarnos. Nos volvemos a ver mañana. Hasta mañana. Chao. Hasta mañana.